2 de diapositivas. ¿Sabes lo que no se ve, Vane? Como presentación completa, se ve... Ah, sí. Ah, ¿ves? Ahí es donde yo estaba en presentación completa. Pero no... ¿Ahí no? No, yo sigo viendo... El último de los de abajo. Sí. Te falta el que tiene la copita ahí abajo. Ahí. Sí. Ese. Ahí lo apreté. Yo la veo como completa, pero ustedes no, debe ser. Ah, no. Y si, viste que arriba, Vane, dice vista protegida, si cliqueas habilitar edición, ¿no te aparece? Ah, a ver. Ahora volví a compartir. Y ahora volví a compartir y fíjate eso de ver en la copita a ver si aparece todo. Compartir de nuevo. Sí. Muy bien. Ahí está. Sí. Bien. Entonces comienzo. Dale, vale. ¿Sí? Bueno. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer, como dijo Gabriel y Laura, una serie de casos clínicos. Antes de largar con los casos, unos minutitos le vamos a dedicar a este tema que se llama lactante sibilante, que es como un tema muy frecuente en pediatría. Es un desafío diagnóstico también porque, bueno, hay temporadas, ya sea en la primavera o en todo el invierno, en que los chicos se presentan con este signo cardinal que es las sibilancias. Y bueno, muchas veces la mamá refiere haberlo presentado en otras oportunidades y bueno, por eso es como importante en pediatría saber identificar este signo guión y empezar los estudios o no, o hacer una buena anamnesis dirigida para saber si este chico va a tener episodios recurrentes, si es un asma del lactante, si es el comienzo de un asma, si es un secuelar respiratorio. Bueno, es importante realizar una anamnesis dirigida, ¿sí? Para identificarlo. Bueno, como definición, las sibilancias, esto es todo en la etapa preescolar, en los menores de 5 años, que es cuando más se nos dificulta el diagnóstico, ya sea por la edad o porque todavía el diagnóstico de asma no está bien establecido, porque los estudios, los métodos complementarios tampoco se realizan a esta edad, sino cuando son un poquito más grandes para identificar o objetivar estas sibilancias. La sibilancia es un sonido continuo que representa un flujo de aire turbulento intratorácico, como la definición. Puede ser inspiratoria y es en la inspiración y en la expiración. Por lo general, lo más frecuente es que nosotros la ocultemos durante la expiración. Son recurrentes cuando hay más de 3, o sea, se dice cuando hay 3 o más episodios durante los primeros años de la vida, o sea, en este grupo etario que son los preescolares menores de 5 años. Hay muchísimas definiciones, es muy heterogéneo, hay muchísima información y muchos estudios, hay cohortes de estudios que han estudiado los sibilantes precoces, transitorios, persistentes, por eso es un tema que en pediatría hay que como saber definir. 3 o más episodios, como algo general, se puede decir esto, 3 o más episodios durante los primeros años de la vida. Acá hay dos tipos tenemos una clasificación que son las sibilancias episódicas o los sibilantes frecuentes. Los sibilantes episódicos o los pacientes que se presentan con sibilancias episódicas, que son ocasionales, por lo general secundario a un cuadro viral, sin síntoma entre los episodios, y son niños previamente sanos que han tenido bronquiolitis y luego han hecho estas sibilancias recurrentes o este síndrome bronquial obstructivo recurrente, pero que son a intervalos variables, a veces pasa varios meses sin tener nada de síntomas y así van pasando los años y se va acercando a edades más grandes y que dejan de silbar. Esto es lo que se da, es algo episódico, es algo que sucede
por algunos episodios, con algunos episodios que por lo general son las enfermedades virales lo que lo desencadenan, pero el chico entre los episodios es sano y no tiene nada estructural que lo acompañe. Los sibilantes frecuentes son aquellos que tienen recurrencia en los síntomas entre los episodios. Tienen una susceptibilidad previa a tener o una predisposición a tener estos episodios y entre un episodio y el otro pueden tener síntomas como tos crónica, alguna otra dificultad. Se presenta habitualmente como una bronquiolitis y quedan como sibilante recurrente, ¿sí? Pero mucho más frecuente que la anterior clasificación, ¿sí? Con recurrencia de los síntomas y entre los episodios también están sintomáticos. Los cuadros clínicos que pueden asociarse a sibilancias recurrentes, ¿cuáles son? Son muchísimos, como para pensar. Esto es como un pantallazo general de todos los síndromes que pueden estar asociados a estas sibilancias recurrentes cuando vienen a la consulta con este síntoma. Por ejemplo, síndromes aspirativos, o sea, definidos como la aspiración de sustancias extrañas hacia el árbol traqueobronquial, que se puede presentar como un evento agudo o como un síndrome recurrente crónico, que puede ser durante la alimentación o después de la misma, ¿sí? Entonces, los síndromes aspirativos. Puede haber alguna condición subyacente del paciente que con trastorno de la deglución o alguna enfermedad o microaspiraciones, ¿sí? Los trastornos de la deglución. La respiración y la deglución están muy relacionadas anatómicamente y funcionalmente, entonces esa coordinación neuromuscular que permite la alimentación y respirar a la misma vez, a veces se ve interrumpida se produce una breve interrupción de la respiración, entonces a veces esos mecanismos bien anteriores o bien posteriores pueden estar alterados y tener microaspiraciones, y ese trastorno de la deglución generar microaspiraciones hacia el árbol respiratorio. Se pueden presentar, por ejemplo, ¿con qué signo? Por ejemplo, cuando comen, tosen los chicos, pueden tener retraso pondoestatural, pueden tener agotamiento durante la alimentación, entonces se alimentan en 2 o 3 veces, pueden tener intercurrencias respiratorias, pausas respiratorias durante la deglución con crisis de ahogo y cambio de coloración en la cara. Cuando existen los trastornos de la deglución pueden ocurrir, o sea, la aspiración de saliva, líquidos o sólidos a la vía aérea. Y eso es lo que puede ocasionar, a veces puede ocasionar episodios de obstrucción de la vía aérea baja, con sibilancias, un cuadro bien bronquial recurrentes, o bien un evento bien súbito y agudo que puede generar la muerte inclusive, bien agudo. Eso sería como dentro de los trastornos de la deglución. El reflujo gastroesofágico es otra de las enfermedades que cuadro clínico que puede asociarse a sibilancias recurrentes, que es el pasaje del contenido gástrico al esófago, que puede estar relacionado, asociarse a vómitos y a una regurgitación bien marcada de un líquido medio ácido, puede ser ácido alcalino, pero que es evidente en los chicos o en los bebés porque hacen cara fea o son muy irritables, no duermen bien por las regurgitaciones. Los síntomas y signos de reflujo, bueno, como dijimos, vómitos, regurgitación, irritabilidad, muchos llantos, cólicos, epigastralgias, rumiación, o sea, que tengan parte de la leche semidigerida en la boca, pueden tener hipo, dolor retroesternal, distensión abdominal, son todos signos de reflujo gastroesofágico. Tenemos los síntomas y signos digestivos y también los respiratorios, que los respiratorios es broncoaspiración e hiperreactividad de la vía aérea. Todo ese reflujo ácido alcalino genera hiperreactividad de la vía aérea alta a nivel de la laringe con laringoespasmos o de la vía aérea baja, bronquiolos más pequeños que generan obstrucción bronquial. Podemos tener también otra entidad asociada a estas sibilancias que son las fístulas traqueosofágicas, con o sin atresia. Las que son con atresia por lo general se diagnostican de neonato, en la etapa neonatal. Y si no tienen atresia de esófago, pero solo hay fístula, puede ser que si son muy pequeñas llegar a la edad adulta y tenerlas todavía
y como tener síntomas más vagos, más crónicos y muchas veces no bien marcados en la etapa de pequeños, pero tener este antecedente de que tienen episodios obstructivos o microaspiraciones, broncoaspiraciones frecuentes, con las intercurrencias respiratorias varias, ¿no? La displasia broncopulmonar es otra de las entidades que es muy importante, es una enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que es una secuela pulmonar a largo plazo en los recién nacidos pretérmino por una alteración en el desarrollo pulmonar que se genera porque el niño nace antes de tiempo, depende de la edad gestacional donde el nacimiento es la severidad de esta displasia broncopulmonar. Durante la infancia, todos estos chicos silban durante toda la infancia. Son chicos muy hiperreactivos, con tos persistente, que tienen numerosas intercurrencias respiratorias. O sea que este antecedente de consignar del recién nacido pretérmino y displasia no nos tiene que faltar en cualquier paciente sibilante recurrente. Después también tenemos las enfermedades pulmonares crónicas postinfecciosas. Esto está relacionado a cambios inflamatorios, secuelas a largo plazo. En el extremo tenemos la bronquiolitis obliterante, que estos pacientes son graves, son pacientes que tienen muchas intercurrencias respiratorias, silban mucho tiempo, pero hay un evento que marcó, ya sea una bronquiolitis grave en la etapa de los primeros años de la vida, en los primeros 3 meses, los primeros 6 meses que estuvo en ARM, o bien a los 9 meses puede haber tenido una bronquiolitis grave que estuvo en ARM, y depende el virus a veces que se aísla, también es la injuria pulmonar que puede presentar. Tienen escasa respuesta o ausencia de respuestas a los beta-2 agonistas, al salbutamol, estos pacientes, que es característico también. También el cuerpo extraño en vía aérea, nunca hay que desestimarlo porque los pacientes muchas veces ya llegado a la etapa de 2 años, 3 años, se ponen todo en la boca. Pueden ser asintomáticos o tener formas graves con dificultad respiratoria, dependiendo de la localización y el grado de obstrucción que haya generado en la vía aérea. Puede localizarse el cuerpo extraño en bronquios, o por ejemplo en los bronquios, y manifestarse en la etapa aguda con un cuadro de sibilancias que no cede, que está así varios meses, que la hipoxemia es difícil destetarle del oxígeno durante la internación, que pasan un tiempo prudencial, más de 15 días, y el paciente no mejora. Entonces no es el curso habitual de una bronquiolitis o de una IRAP. Entonces hay que identificar en la anamnesis los antecedentes del paciente. Puede tener atelectasias intermitentes, neumonías recurrentes o cuadros obstructivos bronquiales atípicos que no mejoran con el tratamiento, como les mencioné recién. En esos pacientes siempre hay que sospechar un cuerpo extraño. Las pipas de girasol, todo lo que son semillitas, los maní, ¿sí? Así que es muy importante también en los cuadros de sibilancias recurrentes. La fibrosis quística es otra enfermedad también asociada a sibilante recurrente en la infancia. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, genética, caracterizada por una disfunción en las glándulas de secreción exócrina. Habitualmente los niños pequeños están siempre con tos seca y recurrente. Por lo general tienen una taquipnea de base persistente, con disminución de la expansión torácica, una alteración en la morfología torácica por lo mismo, retracción intercostal, y la obstrucción bronquial es un signo muy importante. Estos pacientes se presentan no solo con el cuadro bronquial y respiratorio, sino además con mala respuesta al tratamiento, muy hipersecretores son, se acompaña también de enfermedad sinupulmonar, o sea, del rinosinusitis, sinusitis crónicas, anormalidades gastrointestinales, porque hay una alteración en la absorción con eliminación de grasa en la materia fecal, desnutrición, o sea, alteración en la absorción es muy importante. Suelen tener el antecedente de algún hermano con FQ o en la pesquisa neonatal positiva, ¿sí? Pero bueno, estos pacientes siempre hay que descartar cuando no tienen un curso habitual en los cuadros obstructivos bronquiales, o son muchos al año, y tienen además retraso del crecimiento con deposiciones grasosas y alteradas. Hay que descartar la fibrosis quística por más que tenga una pesquisa neonatal normal. La discinesia ciliar primaria es autosómica recesiva, afecta la motilidad ciliar, conduce a enfermedades óticas, sinusales y pulmonares, se presentan con tos crónica, productiva,
no suelen presentar tantas sibilancias al examen físico, pero sí tienen neumonías recurrentes y están siempre con moco. Son chicos que están siempre con moco. Esta enfermedad, si bien es una enfermedad rara, puede estar presente. En Comodoro tenemos un paciente con disinesia ciliar primaria, así que bueno, hay que buscarla, que muchas veces se encuentra. El diagnóstico se hace en centros especializados. Después otro de los cuadros es la traqueomalacia, que hay una debilidad en la pared torácica del arco bronquial. En los cartílagos de sostén está el problema, y acá lo que se genera es un colapso durante la expiración o durante el llanto. El chico siempre tiene un estridor, al llanto empeora la dificultad respiratoria y puede asociarse a otras anomalías congénitas como anillo vascular, atresia esofágica, laringomalacia. Todas estas alteraciones del árbol bronquial con estas malacias se traducen siempre con un estridor inspiratorio, con ruidos que a veces con diferente postura del cuello cambian. Y al llorar también, al llanto, o empeora la dificultad, se pueden poner más azules, y el llanto a veces es un llanto difónico, y muchas veces durante el sueño tienen un estridor inspiratorio constante, que cuando tienen una intercurrencia respiratoria infecciosa empeora su dificultad para respirar. Las inmunodeficiencias también es otro grupo de enfermedades que siempre hay que descartar, que se asocia a infecciones respiratorias recurrentes, asociada a tos y sibilancias. Por lo general suelen tener otros signos como retraso de crecimiento, diarreas crónicas, conjuntivitis crónica, reacciones inusuales a vacunas. Entonces en esos casos hay que descartar inmunodeficiencias. Las cardiopatías congénitas y los anillos vasculares es muy importante descartarlos. Las cardiomegalias es lo que genera una distorsión de la dirección de la ramificación de los bronquios, y esto, en esta posición alterada de los bronquios, las ramificaciones que los desplazan de su lugar anatómico, generan las sibilancias, la tos y los cuadros respiratorios recurrentes. También pueden estos anillos vasculares hacer una compresión del parénquima pulmonar, de la vascularización pulmonar, y generar síntomas también. Se altera el clínex mucociliar, se asocia muchas veces a cianosis, taquicardia, falta de progreso de peso, hepatomegalia. En estos pacientes siempre hay que descartar los anillos vasculares, las cardiopatías congénitas en los niños que tienen enfermedades respiratorias recurrentes, asociadas, ¿no es cierto?, a otras cosas como la cianosis, la taquicardia persistente. La tuberculosis, es muy importante también descartar las que son neumoganglionares, o sea, que tienen agrandamiento de los ganglios biliares, también genera una compresión de la vía aérea y puede ocasionar tos y sibilancias en los pacientes. Entonces siempre, como ahora tenemos una era de muchísima tuberculosis, hay que descartar, hacer los lavados gástricos en los chicos, y sobre todo la epidemiología y los contactos de los adultos. Descartarla siempre. La evolución natural de los cuadros de sibilancias, como les comenté antes, hubo una corte muy grande de Tucson en donde se estudiaron desde edades tempranas, desde el año de vida hasta los 11, 12 años, cómo se comportaban los pacientes sibilantes. Y bueno, concluyeron que teníamos tres evoluciones, que eran los sibilantes precoces transitorios, que es un 60% la mayoría, los persistentes no atópicos y los persistentes atópicos. Acá, por ejemplo, los transitorios, los sibilantes precoces transitorios son los chicos que tienen sibilancias recurrentes en la época de lactante. En la época de lactante, que por lo general cursan con una función pulmonar disminuida, o sea, tienen un calibre bronquial un poco más estrecho, congénitamente, la vía aérea es congénitamente más estrecha, que después mejora con el tiempo, pero eso hace que tengan una predisposición especial a tener, ante cualquier intercurrencia respiratoria, o sea, cualquier virosis respiratoria, hacen las sibilancias. Por lo general está asociado al tabaquismo pasivo materno, es muy importante ese antecedente. Pueden tener antecedente de prematuridad, y las infecciones virales están siempre acompañando estos cuadros. No tienen historia familiar de asma o atopía, es negativa la historia cuando uno le hace el interrogatorio sobre los familiares de primer grado. El inicio suele ser el primer año y duran hasta los 3 años. Estos precoces transitorios, que es un gran porcentaje, 60%, duran hasta los 3 años. Son los chicos que durante sus 3 primeros años presentan múltiples cuadros de sibilancia, por lo general asociado a infecciones virales. Tienen hermanos en edad escolar que también les transmiten mucho las virosis, y ese antecedente es importante también. Los persistentes no atópicos son un grupo de pacientes que tienen una función pulmonar normal, el tabaquismo materno puede existir, pueden ser recién nacido pretérmino como no,
Las infecciones virales tienen un rol muy importante. También no tienen familiares, antecedentes familiares de atopía, ni rinitis alérgica, ni eczema atópico, y el inicio suele ser el primer año, pero son chicos que sibilan hasta los 11, 12 años, o sea, en la adolescencia ya se curan estos chicos. Son persistentes, no atópicos, pero llegada a una edad donde el crecimiento pulmonar y la maduración pulmonar, que es a los 8 años, 10 años, dejan de sibilar. Los persistentes atópicos, un 20% es la evolución de esta corte, eran que, bueno, la función pulmonar al nacer es normal, pero sí disminuye posteriormente después. Son chicos que durante la etapa escolar o adolescente, preadolescente, tienen una disminución de la función pulmonar, una disminución de la extracción de del BEPSUS1, que lo hace bien característico, que es el típico del asma del lactante. El tabaquismo materno nos juega un rol muy importante acá, no suelen ser recién nacido pretérmino, las infecciones virales como siempre están presentes, tienen IgE elevada, esto es muy importante, la IgE elevada es muy importante que está presente, como signo de atopía, también tienen antecedentes de rinitis alérgica en las familias del primer grado, de asma en los hermanos y en los papás, pueden tenerlo o no, pero tienen historia de atopía. Y el inicio es en el segundo año de la vida, un poquito más grande que los anteriores, y persiste hasta la adolescencia y etapa adulta, que son los asmáticos, el asma del lactante. Acá hay un cambio inflamatorio, alteración, un daño inmunológico con inflamación de la vía aérea importante que persiste en el tiempo. ¿Sí? Estos son los chicos que tienen hiperactividad bronquial marcada y son los que se benefician con el uso de broncodilatadores y de antiinflamatorios, corticoides inhalatorios, que ya Laura habló de este grupo. Dentro de la valoración diagnóstica de todos los chicos, o sea, de los preescolares, o sea, de los niños menores de 5 años con sibilancias recurrentes, tenemos que tener presente que para evaluar estos chicos tenemos que primero tener una buena anamnesis, que es la edad en que comenzaron los cuadros, por eso, el cuadro que recién les nombraba, si es en el transcurso del primer año o después de los 2 años, cuánto dura, los antecedentes familiares relacionados, de atopía, como dijimos, de rinitis alérgica, de asma, de eczemas atópicos, todo esto como predisposición a tener asma del lactante o no, que es el desafío diagnóstico, de encuadrar a los chicos que sibilan tempranamente y a qué grupo pueden pertenecer, si cuando sean más grandes, que lo que los papás nos dicen, ¿es asmático o no es asmático? Entonces, para poder diferenciar eso en los sibilantes recurrentes, tenemos que hacer una historia clínica muy minuciosa para ver el diagnóstico. Los antecedentes personales vinculados, por ejemplo, a enfermedad respiratoria de recién nacido, como dijimos, broncodisplasia pulmonar, recién nacido pretérmino, si recibió asistencia respiratoria mecánica, si tiene patologías subyacentes o comorbilidades, alteraciones inmunológicas, las enfermedades por reflujo gastroesofágico, las traqueomalacia, todo lo que hablamos antes, las pautas de alimentación, si tomó lactancia materna, si que es como factor protector, el biberón acostado, si recibió suplementos vitamínicos o no, las inmunizaciones recibidas adecuadamente, qué respuesta tuvo, los factores ambientales, el tabaquismo, la descripción de los síntomas y signos asociados, por ejemplo, tos, signos de atopía, apnea, crisis de ahogo, cambio de coloración, todo eso. Los tratamientos previos que ha recibido y las respuestas, si tuvo respuestas broncodilatadores, que o no, por ejemplo, los estudiantes persistentes no atópicos suelen ser chicos que responden bien a los broncodilatadores, ¿no? Así los sibilantes precoces transitorios no suelen responder. Después, por ejemplo, el resto de la valoración como valoración diagnóstica, además la anamnesis, tenemos de la sibilancia en los sibilantes recurrentes, es el examen físico. Es muy importante el examen físico del paciente. Todo esto es antes de la derivación del paciente a un especialista en neumonología infantil, ¿no es cierto? O inmunólogo infantil, pero primero tenemos que hacer todo esto para la derivación y ver en qué encuadra el paciente. La antropometría, crecimiento y desarrollo, si tiene un retraso pondoestatural, qué morfología torácica tiene, si tiene aumento del diámetro anteroposterior, si es un tórax enfisematoso, si tiene pectus carinatum o excavatum,
el hipocratismo digital, o sea, si tiene cianosis en los dedos, si tiene alguna alteración crónica, como los broncodisplásicos de hipoxemia crónica que tienen hipocratismo digital, auscultación respiratoria, la sibilancia, si tiene expiración prolongada, si entre los cuadros sigue teniendo auscultación patológica o no, si siempre está con moco, si yo pienso que tiene bronquiectasias porque vive con moco. Entonces, todas esas cosas son importantes de ver. La oximetría de pulso, el uso de músculos accesorios de la respiración cuando lo estoy examinando, la auscultación cardiovascular, si tienen los ruidos cardíacos normales, si tiene soplos, si están desviados, el estado de conciencia, la nutrición. O sea, el estado de nutrición es muy importante porque, bueno, hay muchas enfermedades pulmonares crónicas que lo hacen desnutrir por el esfuerzo y por la taquipnea constante o taquicardia constante del paciente. Siguiendo en la valoración diagnóstica, también si el paciente tiene tos crónica, preguntarle a los papás si tose todo el día, si tose con el ejercicio, con la risa, si tiene hipoxemia crónica, signos de hipoxemia crónica o el hipocratismo, como lo dijimos recién, la tos de aparición brusca y o asfixia en algún momento, apneas, crisis de cianosis con la alimentación, con el llanto, tomando la leche, en qué momento lo hace. Si presenta vómitos de leche semidigerida, vómitos de leche líquida, si tiene regurgitaciones de leche semidigerida y tiene rumiación, el estridor, como hablábamos antes, inspiratorio, expiratorios, si en el cambio de la posición de la cabeza cambia ese estridor, si ese estridor le genera dificultad respiratoria, tiraje intercostal constante, los soplos, la desnutrición, la estetorrea, que es la materia fecal con grasa, que uno puede pensar que tenga una fibrosis quística, alguna otra asociación más sistémica, las infecciones recurrentes, las inmunodeficiencias, las alteraciones del sensorio, porque muchas veces los EPOC son retenedores de CO2 y tienen alteración del sensorio, los signos de atopía, o sea, dermatitis atópica es importante, los respiradores bucales, todos los signos que nos hagan pensar que tiene atopía, la hiperreactividad bronquial, que es importante constatar si responden a los broncodilatadores, a los beta-2 o no. De acuerdo a todo lo que, a la anamnesis, al examen físico exhaustivo y a poder incluir en los diagnósticos todas las condiciones clínicas o médicas que pueden asociarse a sibilancias recurrentes, que en base a eso es el interrogatorio y un buen examen físico, nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico presuntivo. De acuerdo a la edad en que empezó, a ver si es un sibilante precoz transitorio, si es persistente, y si es persistente es atópico o no atópico, y hacer un exhaustivo interrogatorio familiar es importantísimo para definir estas cohortes de diagnóstico. En base a un diagnóstico presuntivo es que se van pidiendo después exámenes complementarios para poder tener más fidedigno el diagnóstico en cuanto a pedir un esofagograma, una pH-metría, por ejemplo, para descartar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Un esofagograma siempre se hace para descartar anillos vasculares, el ecocardiograma para ver si tiene cardiopatía congénita o no, el examen de sangre y de materia fecal para ver estetorrea, examen de sangre para ver o el test del sudor, o sea, todo ese tipo de cosas se van haciendo en forma escalonada de acuerdo al diagnóstico presuntivo que tengo. No se le pide a todos, ¿sí? Y bueno, el diagnóstico de asma en menores de 5 años, tenerlo en cuenta si las sibilancias o las tos están relacionadas con el ejercicio, con el llanto o la risa, en ausencia de una infección respiratoria aparente, si hay historia de otras manifestaciones de alergia como eczema o rinitis alérgica, si hay historia de asma en familiares de primer grado, papá o mamá, si mejora la clínica durante 2 o 3 meses con un tratamiento controlador como antiinflamatorios y empeora luego de la interrupción del tratamiento, o sea que necesite ese tratamiento antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica el asma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todos estos signos nos hacen pensar que es un asma del lactante, un sibilante persistente con signos de atopía. Entonces, todo eso lo constatamos bien en la historia clínica para poder llegar a este diagnóstico o no. Si no llegamos a este diagnóstico, son el resto de las condiciones clínicas que hay que descartar y tenemos el resto de los chicos que sean sibilantes precoces transitorios o no atópicos persistentes, pero que sabemos que con el tiempo, con el crecimiento de la vía aérea, van a mejorar. Bueno, eso sería todo. Lo de sibilante recurrente.